Ahora sí. Te escucho bajo, eso sí. Hola, ¿me escuchas bajo? Sí, ahora mejor. Ya. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ha sido Oye, un día intenso, ha pero sido bien. un día intenso, sí. Te vi, pasé la tarde por la convención y te vi en la sala 4. ¿Qué? ¿En qué andabas ahí? ¿En qué maldad andabas ahí? En la sala 4 de la tarde, tipo 6 de la tarde, ¿o no? Claro. Sí, estábamos ahí conversando sobre las indicaciones al informe de la Comisión de Medio Ambiente. Mira. ¿Y tú estás ahí en el equipo del Frente Amplio de Medio Ambiente? El Frente Amplio no tiene Sí, pero tienen a gente convencionales en esa negociando. comisión. Pero tienen a Martín me dijo aquí mismo que el Frente Amplio estaba presente en todas las negociaciones de medio ambiente. Sí, no estamos siempre los mismos, pero yo he estado en un par de ocasiones a propósito de los bienes comunes naturales y a propósito de lo que de hoy día, que era energía, minería y otras Y cosas. modelo económico. Y algo de modelo económico, pero eso fue lo de menos, porque eso, la mayoría parte de eso ya había pasado en el informe del sábado y las cosas que quedaban de eso eran más bien, diría yo, eh, puntuales, no eran lo Ya. más central. Oye, partamos de esto, te quiero presentar. Yo sé que tú eres un convencional famoso, pero igual te voy a presentar. Fernando Atria, convencional del Frente Amplio por el Distrito 10. Santiago Providencia, Ñuñoa, ¿qué más? Dale, dale. San San Joaquín, Joaquín, San Joaquín, eh, ¿ya? ¿Me La faltan dos? Granja y Macul. ¿Ya? Una, es, bien. Ahí estamos, sí. Sí, yo hice campaña no precisamente por ti, pero hice campaña en el Distrito 10. No te Ya. voy a preguntar por quién. Sí, un amigo tuyo, ya. Pero, o no tan amigo, no tan amigo. Pero que tiene tu libro en su bibliografía. Obligatoria. Ya. Ah, me imagino. Ya sabes quién es. Ya, perfecto. Eh, Miembro de la Comisión de Sistema Político y ahora de Así es, Armonización. También así podemos, es. podemos hablar de lo que pasó en la votación de hoy día de armonización, pero no nos adelantemos. Abogado constitucionalista, profesor de la Universidad de Chile, doctor en Derecho de la Universidad de Edimburgo, Escocia, autor de famosísimos libros, que están en mi biblioteca, de hecho, La Constitución Tramposa y El Otro Modelo. Así es. Muchas gracias, Fernando, por esta oportunidad. Muchas gracias a la Dani, que se la jugó para que estuviera acá. Oye, quería hablar primero sobre el Frente Amplio. Eh, Quería preguntarte si ser convencional oficialista cambió en algo tu trabajo. Mi trabajo de convencional, Tu dices. trabajo de convencional, claro. Sí. No, no, yo creo que no. O sea, sabíamos que íbamos a hacer oficialismo desde diciembre, ¿no? Entonces, eso creo yo que le dio al Frente Amplio en general un, un sentido adicional de responsabilidad. Adicional, no digo a los demás, no quiero hacer comparaciones odiosas, ¿no? Pero Con sí ustedes mismos. adicional respecto de, bueno, de lo que uno, no sé si será muy sabio decir esto, pero de lo que uno estaba acostumbrado a ver en el Frente Amplio, ¿no? El Frente Amplio había tenido, y de hecho todavía tiene, algo menos ahora, pero tenía un problema de actuación coordinada, ¿no? De actuar como uno. Y eso fue una cosa bien notoria que no se dio en la convención. Es decir, que la bancada del Frente Amplio desde el principio fue una bancada con bastante unidad de propósito. Y por cierto, claro, la campaña de Gabriel primero, el triunfo de Gabriel, y por cierto después, claro, la llegada al gobierno de Gabriel fue ido, por así decirlo, fue fortaleciendo esa unidad de propósito. Entonces, contra lo que uno podría esperar, ¿no? Que un colectivo de esas características eh, sufriera el rigor del proceso constituyente, que ha sido bien intenso, y que eso se fuera manifestando en disgregación o algo así, lo que ha ido ocurriendo ha sido, yo diría, bastante precisamente lo contrario. Que ha ido siendo, se ha ido convirtiendo en un colectivo que tiene mucha capacidad de acción colectiva, mucha
como decía antes, unidad de propósito. Y claro, yo creo que en parte eso tiene que ver con el hecho de que siente la responsabilidad de ser un colectivo oficialista, de tener también una responsabilidad por el gobierno. Oye, pero este análisis es mío, me lo puede echar al suelo, pero en la primera parte, los primeros 6 meses de la convención, el Frente Amplio se veía, o yo lo veía, como un bloque articulador con el PS muy fuerte. Y que ahí estaba la línea y que ese era el bloque mayoritario que intentaba ordenar y articular el trabajo de la convención. Después pasa que por distintos motivos, Ramona Reyes mediante, se pierde la elección de de presidenta de la convención. Y comienza el Frente Amplio a intentar ser un articulador de los independientes de izquierda o ser parte de esa articulación que al principio los dejaba un poco afuera. Mucho pueblo constituyente y movimientos sociales y se han ido integrando a eso. Pero ¿cuál es el rol hoy día del Frente Amplio dentro de la convención? ¿Y qué te pasa con la gente que le pide responsabilidad al Frente Amplio? Porque son un grupo importante, no mayoritario, pero un grupo importante, y además que son gobierno. Bueno, a ver, espérate, yo a tu análisis, yo le agregaría una cosa, que es que hay algo que diferencia eh, los 6 primeros meses de la convención, de lo que uno podría llamar los 6 segundos meses. Los Los 6 primeros, reglamentarios exacto, y la exacto. constitución. Los reglamentarios, que claro, en rigor terminaron a fines de octubre, cuando se aprobaron todos los reglamentos, pero esa lógica se extendió hasta que empezó a funcionar el Pleno como instancia de decisión constituyente, que en rigor fue en febrero, pero claro, que eso ya se empezó a sentir desde enero. Y eso coincidió más o menos con la elección de la segunda mesa. ¿Por qué la diferencia? Porque todo el periodo reglamentario y la primera parte del trabajo en comisiones era un momento en que la convención funcionaba bajo un horizonte, digámoslo algo toscamente, de mayorías, ¿no? Ujú. Salvo en ciertos casos puntuales, como la votación de algunos artículos del reglamento, ¿no? Las decisiones que tomaba la convención, que tomó la convención durante sus primeros 6 meses, fueron todas decisiones que se tomaban por mayoría. ¿Cuándo empieza el segundo momento, el momento propiamente constituyente? Que como te digo, yo lo fijaría en enero, porque ya se empezaba a ver que se estaban tomando las decisiones que iban a llegar al Pleno, etc. La dinámica de la convención empezó a cambiar, porque una articulación, o sea, porque ahora era necesaria una articulación de mayorías. Eh, o sea, no solo de mayorías, perdón, sino de mayorías calificadas, de 2/3. Yo creo que ahí el Frente Amplio empezó a construir puentes que permitieran articular. Con esto no estoy diciendo que somos los únicos ni los imprescindibles, ¿no? O sea, esa es una de las cosas que nosotros empezamos a hacer, sin perjuicio de que otros también le sigan, etcétera, pero nosotros empezamos a hacerla. Yo creo que en definitiva ha sido bien importante para el proceso constituyente una conversación que nos permitiera hablar hacia los movimientos independientes, movimientos sociales constituyentes, pueblo constituyente y la coordinadora plurinacional, y hacia lo que uno podría llamar genéricamente hacia la izquierda entonces, y hacia el centro, o hacia que era el colectivo socialista y independiente de los neutrales. Porque era obvio que ahí estaba la fuerza que podía darnos una constitución. Nosotros nunca esperamos, y la verdad es que el tiempo nos ha dado la razón, de que íbamos a encontrar apoyo, ni siquiera en las cosas que a ellos les interesaban, digámoslo, en la derecha. Pero, Entonces se trataba de construir esa articulación distinta en la segunda fase que en la primera. pero esa Yo creo que eso articulación, explica. pero esa nueva articulación sí abandona, no totalmente, pero sí al menos en lo primordial, o en los primeros acercamientos con del Frente Amplio no son con el Partido Socialista. Las primeras conversaciones de cada indicación no son con el Partido Socialista, sino que son con movimientos sociales, Chile Digno, Pueblo Constituyente y el Partido Socialista en las últimas votaciones lo vimos.
También vimos a Frente Amplistas pidiéndole explicaciones al colectivo socialista por la votación en general del segundo informe de medio ambiente, por ejemplo. O sea, hay más distancia del Frente Amplio con el Partido Socialista ahora que hace 4 meses atrás. No, mira, yo no lo pondría así. O sea, puede haber más distancia en algunos casos puntuales, pero por ejemplo, el, el, lo que salió del sistema político, que es donde yo he estado más involucrado, entonces yo puedo hablar con más Ujú. propiedad por mi involucramiento directo, ¿no? O sea, esa fue una conversación que la verdad que eh, no fue que nosotros hablábamos primero con movimientos sociales, PUCO y la plurinacional, y después con los socialistas, ¿no? Esa fue una conversación que se fue construyendo bastante articuladamente, entre otras cosas porque sabíamos que no nos servía de mucho uh, llegar a una posición si no teníamos el respaldo de la otra. Por cierto, se empezaron a producir alineamientos en cuestiones de sustancia, ¿no? O sea, el Partido Socialista o el Colectivo Socialista, junto con Independientes los Neutrales, tenían una posición que buscaba un bicameralismo relativamente menos asimétrico, quiero decirlo de modo no polémico, ¿no? O sea, con más facultades para la Cámara de las Regiones, y nosotros tendíamos a coincidir con Chile Digno, con los movimientos sociales, etcétera, en que el grado de asimetría que tenía ya era suficiente y no era necesario compensarlo más, y entonces ahí se produjo una conversación, por supuesto, y entonces estábamos claro, más cerca de la izquierda en ese sentido que de independientes neutrales y partidos Y socialistas, por pero en esta otras razón, materias. y por estas razones, el gran acuerdo se cae 2 veces. Yo recuerdo haber visto a Fernando Atria en el micrófono de la convención, afuera de la carpa de prensa, diciendo, tenemos un gran acuerdo, estamos llegando a consenso, llegamos a un gran consenso, también pegándole una repasada a Fuachain, que cuando se baja el acuerdo, todo se arregló, lo dijiste, y el acuerdo se terminó cayendo igual, 2 veces. A ver, yo diría el acuerdo se cayó en realidad una vez. Se votó 2 veces infructuosamente, es verdad. El primer acuerdo, la primera vez que se votó, eh, ese era un acuerdo que era bastante explícitamente incompleto, ¿no? O sea que nosotros sabíamos que tenía puntos uh, problemáticos que no habíamos alcanzado de afinar plenamente, y eso se manifestó en la votación en la comisión, que llevó a que se aprobaran indicaciones de distinto tipo. Entonces, lo que llegó al Pleno la primera vez no representaba la opinión de la comisión. No era una visión que se había manifestado en una propuesta, sino más bien era un pastiche que se había ido construyendo por la vía de indicaciones, algunas de las cuales eran partes del acuerdo inicial, y otras que en la cual el colectivo socialista, con independientes neutrales, con el colectivo de la prueba y con votos de la derecha lograban introducir otras reglas que tenían otra lógica. Entonces, está bien, uno puede decir, y en ese sentido tienes razón, me corrijo, que ese primer acuerdo se cayó, pero se cayó en la comisión. Lo que llegó al Pleno, o sea, esa votación del Pleno, en que buena parte se rechazó esa primera votación, eso es lo que tenía que pasar a esas alturas. La segunda vez que se votó en el Pleno, eso fue una caída más dura, porque eso ya era un acuerdo que había sido cuidadosamente construido y que era pensado como completo. Así que eso fue, hasta cierto punto, eso sí yo lo consideraría un revés. Menos que lo primero, porque en lo primero era un acuerdo que sabíamos que era incompleto. Pero bueno, después de ese revés, ahí fue cuando yo dije eso, porque ese fue en la conversación que llegó al segundo acuerdo, fue cuando el convencional Chaín se retiró. Y poco después de que se retiró llegamos a ese acuerdo. Y efectivamente, después se cayó. Y bueno, comenzó la conversación posterior que llevó a la Fernando, tercera espérate. oportunidad. Antes de comenzar la tercera oportunidad. ¿Hay ruido de fondo? ¿Eres tú? Si tú me das un minuto, yo puedo cerrar una puerta que se abrió. Eso quiere Perfecto. decir que voy a desaparecer de la cámara, No pero importa, no volveré. importa, te esperamos. Te esperamos para hablar el tercer gran acuerdo, donde se le dio más atribuciones a las regiones, a la Cámara de las Regiones,
que llevó al Partido Socialista y a Independientes No Neutrales a apoyar esa propuesta. Creo que hasta Exacto. fue a Chaín votó a favor. Bueno, a favor de algunos de los artículos, sí. Ya. De hecho, Pero, algunos artículos incluso fueron votados por alguna parte de la derecha. No, y ese se aprobó en buena parte, así que ese fue más exitoso. Eso fue lo que ocurrió hace, no sé, creo que eso fue la semana pasada, el ¿no? viernes. Claro. Ya, y entonces ustedes se dieron. Le dieron más atribuciones a la Cámara de las Regiones, las suficientes para tener los 103 votos, y zafamos. Tenemos sistema político en el proyecto de nueva constitución. A ver, espérate, ¿no? Yo no lo pondría en términos de cedimos para tener los 303 votos. Yo lo pondría en términos de teníamos que construir algo que nos representara lo suficiente a todos. Entonces, claro, nosotros aceptamos cosas que originalmente no habíamos aceptado, uh, y los otros aceptaron cosas que ellos inicialmente habían dicho que no iban a aceptar. Pero eso, diría yo, es parte de toda conversación política en una cosa como esta. Sí, pero Lo que, Fernando, tú tenías tu, tu posición de la Cámara de las Regiones es dar 5 atribuciones, terminamos, los otros querían 10, terminamos con 7, todos felices, tenemos 103 votos, tenemos el gran acuerdo que a la tercera era la vencida y llegó al proyecto de nueva constitución. bueno, tú lo pones así, suena como un poco cínico, ¿no? Pero ¿de qué otra Bienvenido manera a se la puede política, construir Fernando una... Atria. Bueno, por eso mismo, o sea, eso es lo que te decía, ¿de qué otra manera se puede Sí, construir una está posición bien. común? Lo que importa, creo yo, es si el resultado termina siendo un, un pegoteo de distintas reglas destinadas a satisfacer a distintos colectivos o algo que tiene su, por así decirlo, su coherencia y su racionalidad. Por ejemplo, se ampliaron efectivamente las facultades del Consejo de las Regiones. Se ampliaron en algunos casos considerablemente. La pregunta, creo yo, es, ¿eso desnaturaliza el diseño de la Cámara de las Regiones, que tiene que estar vinculado a su principio de representación regional, ¿no? Que implica que va a ser notoriamente desproporcionada, ¿no? Una región con 100.000 personas, 100.000 habitantes va a tener el mismo peso en la Cámara que una región donde viven 7 millones de personas. Se va a ser groseramente desproporcional en términos poblacionales, y porque responde a un principio territorial de representación. Entonces la pregunta es, ¿las facultades que tienen están vinculadas a eso? ¿O en el esfuerzo de lograr este acuerdo se desdibujó totalmente y entonces ahora queda una cuestión más bien arbitraria, uh, integrada con un principio territorial de representación, pero que tiene facultades que no tienen nada que ver? Yo Y no yo sé cómo diría la que, política de vivienda tiene algo que ver con tu posición, con el marco que tú estabas ahí analizando. Por ejemplo, bueno, bueno, piensa tú, tengo un par más de ejemplos, pero bueno. bueno, pero espérate, es que precisamente no es lo mismo decir derechos sociales que decir salud, educación y vivienda, porque educación, salud y vivienda son políticas que se despliegan territorialmente y que tienen entonces que tener una sensibilidad y una atención territorial que no tiene que tener, por ejemplo, el caso de otros derechos sociales como seguridad social. Seguridad social es un derecho que no hace distinción territorial, que no se despliega, por así decirlo, en el territorio sur, las políticas orientadas a realizarlo. Entonces, es razonable que la categoría que fija la competencia en esa materia de la Cámara de las Regiones no sea derechos sociales, porque eso es demasiado indiscriminado, y que en vez haga alusión a educación, salud y vivienda. En ese sentido, creo yo, todavía es posible reconocer en las facultades de la Cámara de las Regiones dos lógicas. Una lógica de preservación de las condiciones básicas, orgánicas de la democracia, por así decirlo, y entonces ahí va la ley de partidos políticos, legislación electoral, etcétera, y otra que tiene que ver con la óptica o perspectiva específicamente regional que lleva la Cámara de las Regiones al proceso legislativo. Entonces, aun cuando se ampliaron sus facultades, yo creo que todavía responde a la lógica con la cual fue pensada, y en ese sentido, lo que salió en ese tercer acuerdo no es simplemente el pegoteo de muchas cosas para dejarlos a todos contentos, sino un sistema coherente y que tiene lógica, que se construyó pensando por supuesto, que pudiera ser asumido por todos estos colectivos. Ya, yo sí, te la doy. Pero tengo una pregunta de fondo que tiene que ver con... sí, es 100% política, que no tiene que ver tanto con la norma, precisamente, pero sí con la institución que quedó.
Porque había un discurso del que tú también te hiciste parte, de que el Senado era una cámara que bloqueaba los cambios. Que podemos discutir si es verdad o no, nos metemos a los números, ya, qué paja, no quiero. Ya, ok. Damos eso por cierto. La nueva constitución ¿cómo quedó la constitución de la Cámara de las Regiones hoy día? Con tres, ¿cómo se llaman? ¿Representantes regionales? No. Así mismo. Al Representantes menos tres. regionales. Tres representantes regionales de Aysén y tres representantes regionales de la región metropolitana. Y tres por cada región. Entendiendo que, haciendo una caricatura, las regiones de los representantes regionales son que van a representar, que podrían representar espacios más conservadores que los de las grandes urbes. Esta nueva Cámara de las Regiones no va a ser aún, por ser igualitaria a nivel regional, no va a ser aún más conservadora que el Senado y por ende va a bloquear aún más que el Senado por la composición de la misma Cámara, ¿o no? A ver, espera. Más que en términos de conservadora o no. O bloquear cambios, pongámosle el epíteto que quiera. No, quiero decir que tú dices que yo lo asumía, pero la verdad es que ese es un argumento que yo no creo haber defendido yo mismo. Yo sé que hay otros de tu mismo colectivo, que digamos. enfatizan el carácter oligárquico del Senado. No, de mi mismo colectivo sí, por cierto, pero ese no es un argumento que a mí me haga demasiado peso. Ya. Yo sí creo que un sistema bicameral como el que teníamos, en que habían dos cámaras que básicamente respondían al mismo sistema al mismo principio de representación, porque el Senado surgió territorial, dos senadores por región en el origen, en la Constitución del 80 al principio, pero eso fue cambiando el 89 y después del 2015, acercándose a una composición más proporcional. Entonces, en principio, la lógica de representación de ambas cámaras era la misma y las facultades, sobre todo en el proceso legislativo, de ambas cámaras eran la misma. Eso significa duplicación. Y la duplicación es parte de la ineficacia. No es lo único, por cierto, que los quórums exagerados de la Constitución del 80 también son una parte importante. Sí, o sea, la ineficacia, ok, pero va a ser más conservadora la Cámara de... Entonces voy a eso. Entonces, por eso mismo, nosotros no queríamos, nos resistíamos a ampliar las facultades de la Cámara de las Regiones, porque creemos que el Congreso de Diputadas y Diputados, que se va a elegir de un modo proporcional con algunas correcciones, pero lo más cercano a lo posible proporcional, que es la dimensión básica del principio democrático, una persona, un voto. Entonces, por así decirlo, el Congreso de Diputadas y Diputados, en esta lógica, es el lugar donde se forma la voluntad política del pueblo chileno. Y esa voluntad tiene que tener una relevancia mayor que la de la Cámara de las Regiones. Por eso la asimetría. Y eso, claro, eso suponía una regla que no se aprobó el viernes pasado, que nosotros esperamos que se apruebe, que es una posibilidad del Congreso de insistir ante la Cámara, ¿no? Entonces, que si había desacuerdo, hoy día, si hay desacuerdo entre la Cámara y el Senado, no hay ley. Vamos a llegar a eso, que fue le puso indicación tramposa, haciendo un juego de palabras con cierto libro. Pero cada uno tiene el derecho de llamar a las cosas como quiera. Pero que cada uno tenga ese derecho no quiere decir que las designaciones que cada uno le da son correctas por dárselas a cada uno. Ya, pero vamos a ir a eso en particular al final de esta entrevista, pero me preocupa la constitución de la nueva Cámara. El punto es, esa posibilidad de insistir, creo yo, es crítica en el diseño, porque es lo que le da sentido al diseño, precisamente porque el Congreso de Diputadas y Diputados es un órgano que representa políticamente al pueblo chileno como no lo hace la Cámara de las Regiones. Entonces, ¿me estás diciendo que la Cámara de las Regiones va a ser más conservadora que el Senado en su composición? No, lo de conservadora lo pones tú. Lo que yo diría es la Cámara de las Regiones va a llevar una óptica territorial y regional al proceso legislativo. Pero es una óptica que tiene que incidir en el proceso legislativo, pero que frente a ella
voluntad del Congreso de Diputadas y Diputados, donde se forma la voluntad política del pueblo chileno, tiene que tener preeminencia. Y esa preeminencia se manifestaba en esa regla de insistencia. Ya, hablemos de las indicaciones del sistema de justicia. La regla de insistencia del Congreso de Diputadas y Diputados, con 4/7 a la norma del Senado, fue una norma que fue rechazada en general una vez y en particular 2 veces. Y fue repuesta como un inciso dentro de la segunda propuesta de el informe de sistemas de justicia. ¿Por qué eso, Fernando Atria, no es antirreglamentario? No, yo creo que aquí lo que hay es una crítica que yo diría que es más bien oportunista, porque esto se ha hecho muchas veces. Por supuesto, la pregunta es, ¿cómo se identifica una norma? ¿No? El hecho de que sea una norma que tiene un contenido distinto, hace que sea una norma distinta. Entonces, esto es una cuestión que se ha enfrentado el problema que se suscita varias veces. Varias veces se ha presentado una norma que podría decirse que es la misma norma, de una manera distinta, en algunos casos por la misma comisión, y en esos casos, en muchos de esos casos, esas segundas o terceras versiones de las normas han sido votadas alegremente por las mismas personas que en este caso objetan. Y por lo demás, cualquiera que vea en la discusión en la convención sabe que hay ciertas indicaciones que han sido presentadas por la derecha, no 2 o 3, sino 4, 5, 6 o más veces, ¿no? De modo que... Pero eso no lo hace reglamentario, pues, Fernando. Me estás diciendo que el reglamento se ha roto varias veces antes, no me estás diciendo que esta no, ocasión sea reglamentaria. Lo que te estoy diciendo es que las reglas deben ser, o sea, son interpretadas en parte por la conducta de los propios sujetos afectos a las reglas, sobre todo cuando se trata de casos en particular que no son controvertidos. Porque si tú tienes que con determinadas reglas, la conducta y la práctica de la convención asumen ciertas cuestiones, entonces, y esos, como no hay objeción al contenido que se está decidiendo, es aceptado, entonces es evidente que ahí hay una aceptación general del hecho de que eso que se está haciendo se puede hacer bajo el reglamento. Eso es una interpretación práctica del reglamento, de cómo se aplica a las deliberaciones y decisiones de la convención. Después, en el contexto de que eso ya ha ocurrido varias veces, o sea que la propia convención con su conducta ha aprobado una determinada manera de entender y aplicar el reglamento, resulta que aparece una regla que es disputada. Y en esa regla, los mismos que antes habían concurrido sin problema a esa manera de interpretar en la práctica las reglas del reglamento, dicen, ahora se aferran a la letra y dicen, no, esta práctica es antirreglamentaria. Pero evidentemente ahí la queja es porque la práctica que se acusa de antirreglamentaria, el problema no es la práctica, el problema es el contenido de la regla que ahora no me gusta. Entonces, ¿podríamos decir que Fernando Atria cree que esta indicación está en norma con el reglamento? Sí. Sí. Y si esto se aprueba... En norma con el reglamento como ha sido entendido y aplicado por la propia Convención Constitucional, Okay. Con alegre participación de los mismos que hoy día, porque no les gusta la regla, están protestando. Ya, ok, pero si esto se... Pero en todos los casos que tú mencionas, en todos, absolutamente todos esos casos, no ha llegado al texto constitucional. O sea, la derecha ha hecho esto 8 veces, o sea, no 8 veces, 800 veces, y nunca llega al texto constitucional. No. Algunos de los casos, por ¿Como ejemplo, cuál? la primera vez que se planteó un problema similar fue una vez que se rechazó una regla sobre publicidad en los juicios. Y esa regla también había quedado excluida y la comisión, la Comisión de Sistemas de Justicia, en una discusión posterior, volvió a proponerla al Pleno y el Pleno la aprobó. No quiero decir que esto es algo que ha ocurrido antes y se ha asumido que lo que queda definitivamente desechado del proceso constituyente es algo más bien restringido, es una comprensión bien restringida de lo que queda desechado del proceso constituyente. Y cuando no había desacuerdo, cuando no había nada demasiado crucial en la regla en cuestión,
eso era aceptado sin mayor protesta por todos. Ya. Y ahora, claro, que hay una regla que es una regla más sensible, lo que hay en el fondo es un intento de quienes quieren que esta regla quede afuera, por evitar que se pueda manifestar la voluntad del Pleno de nuevo. Hay buenas razones para pensar, esto como una consideración puramente adicional, hay buenas razones para pensar que el hecho de que esa regla no haya sido aprobada y solo obtuviera 101 votos, o sea, estuvo a 2 votos de ser aprobada, con algunos convencionales que manifestaron dificultades de conexión, que esa falta de decisión de aprobación no refleje genuinamente la voluntad política del Pleno. ¿Qué pasa si se vota de nuevo y descubrimos que sí hay una voluntad política del Pleno por aprobar una regla como esa? Vamos a decir, por esta interpretación literalista de la regla del reglamento, que la Constitución tiene que dar de un modo que no corresponde a la voluntad política del Pleno. Yo creo que eso es una manera bien insensata de entender los reglamentos. ¿Ya están los votos para que esto sea aprobado? Bueno, yo creo que sí, pero los votos nunca se puede decir que estén hasta que se muestren, ¿no? Pero yo estoy convencido de que la misma fuerza, la misma articulación que empujó el sistema político, precisamente por algo que el convencional Chaín, antes cuando le convenía, insistía o remarcaba muy insistentemente. Él decía, el sistema político no puede ser pensado como un conjunto de reglas para dejar tranquilo a cada uno, tiene que ser pensado como un sistema. Bueno, ese sistema supone esta relación especial o esta relación asimétrica entre el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, que se manifiesta en esta posibilidad de insistir. Si tú le sacas esa regla, el sistema queda mal. Y entonces yo creo que la misma voluntad que empujó el sistema completo el viernes pasado está también por aceptar esta regla porque es parte del sistema. ¿Y tú Y crees entonces, en que... esos términos, considerando la práctica anterior de la Sí. convención y el hecho de que esto es una regla importante en el sistema, yo creo que el argumento de que esto es antirreglamentario es puro oportunismo. Ok, y como tú crees que se va a aprobar, el mismo día que se apruebe, te adelanto que van a intentar llevar esto a la Suprema. ¿Ustedes creen que van a ganar en la Suprema? Yo sé que esta es una pregunta para un siglo más, porque faltan muchas cosas. Pero en verdad no, en verdad es en 3 días más. Bueno, o sea, todavía hay conversaciones que tienen que ocurrir, por supuesto que cumpliendo el requisito de tener la firma de un cuarto de los convencionales, cualquier grupo que satisfaga ese requisito está en su legítimo derecho de recurrir ante la Corte Suprema, está eso previsto. Por cierto, que el efecto político de que ocurra algo de ese tipo también tiene que ser tomado en cuenta. Y entonces hay conversaciones que están pendientes. Yo tengo la opinión que yo te acabo de dar y esta es una opinión que yo he mantenido en todos los casos, cuando me ha convenido y cuando no, respecto de la interpretación del reglamento, a diferencia de los que hoy día critican. Entonces, esa es mi opinión. Si tú me preguntas qué es lo que debería decir la Corte Suprema debería interpretar correctamente el reglamento a la luz de la interpretación que la propia Convención le ha dado en su práctica. Y por lo tanto debería desechar esa queja. Yo creo que es una queja en ese sentido infundada por todas las razones que te he dado. Pero evidentemente hay una pregunta de si es conveniente para la Convención que se produzca esto, que termine en la Corte Suprema y eso tendrá que ser evaluado. Y hay conversaciones que están todavía pendientes que tendrán que decidirse antes de que se vote en el Pleno y de aquí a entonces veremos. Muchas gracias, Fernando Atria, por esta conversación. Te libero en el tiempo acordado. Un saludo a la Dani Novoa. La conozco hace años. Trabaja con Fernando y nos estás viendo. Así que muchas gracias, no solo Fernando. trabaja con Fernando, gracias a la Daniela, yo sé de mi existencia y qué hacer cada día, porque ella me ordena la agenda con una rigurosidad que solo ella puede tener. Sí. Así Con que una rigurosidad tan agradecer grande, con una rigurosidad tan grande que te estoy persiguiendo hace 2 meses para tener esta conversación. Pero está bien. Pero Muchas gracias, Miguel, Daniela. Miguel. Daniela, por este espacio. Muchas gracias, Fernando. Te pasaste. No, gracias a ti. Nos vemos. Chao. Chao. Y ese fue Fernando Atria.